Amén, un amén por ahí. Tu angustia también pasará. Y para poder ponernos en contexto un poco, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo por lo que había de venir, por querer escaparse de la cautividad que tenía Egipto sobre ellos, ellos estaban angustiados. Estaban angustiados porque sabían de que el faraón no los dejaba salir. Entonces Dios envió plagas. ¿Cuántas plagas envió Dios? 10. Envió 10 plagas. Y 8 de esas plagas fueron plagas en que el faraón tenía el corazón endurecido. Y ya las últimas fueron como las que más lo tocó a él. Y nos damos cuenta que una noche antes estaba el pueblo de Israel con un temor terrible porque la muerte pasaría quitando la vida de los primogénitos de los varones de Egipto. Y tenían que poner la sangre de un cordero sin mancha en los dinteles y en los postes de las casas para que la muerte no pasara sobre ellos. Entonces estaban muy preocupados y la muerte pasó y ellos pudieron al siguiente día salir, y no solo salieron solos, sino que salieron con honra, con oro, con todos los tesoros que pudieron cargar ellos, y fue una bendición tremenda. Pero cuando creían que todo había pasado, ¿qué sucedió? Se encontraron con un mar y no había caminos, no había dónde más ir. ¿Y qué era lo que ellos veían? El mar y la muerte. ¿Qué pasaba si se metían al mar? Morían ahogados. ¿Y qué pasaba si se devolvían? Los pelaban, como decimos en Colombia, los mataban. Entonces estaban en una situación súper compleja. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en situaciones complejas? Todos. ¿Cuántos hoy, ahora mismo, sienten que están en una situación que no pueden salir? Que dicen, no, necesito de Dios porque yo no puedo salir de donde estoy. Y así mismo se sentía el pueblo de Israel. Y así mismo se sintió Jesús. En el huerto del Getsemaní dice la Biblia que él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y en Éxodo 14:21, si lo puedes poner, Javi. A ver, y así vamos usando Biblia. Dio Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental de toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron días. ¡Wow! ¡Qué poderoso! De la nada, Dios abrió un camino donde no lo había. Y por eso le nombramos hoy a esta noche, a esta enseñanza, tu angustia también pasará. Porque así como Israel tuvo que sufrir una angustia tremenda para poder salir de donde estaba atrapado, así como Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que pasar por momentos duros donde su fe fue probada para poder entrar a ese horno de fuego. Y así como el pueblo de Israel, luego las serpientes los atacaron y no sabían qué hacer. Y así como muchas otras personas tuvieron que enfrentar batallas que parece que no tenían salida, así también tus problemas, en el nombre de Jesús, van a encontrar una salida. Y para eso vamos a entrar en la palabra. Estamos en este domingo celebrando que Jesús resucitó, pero el viernes estábamos celebrando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando yo estaba viendo la película, yo me acuerdo que vi que Jesús estaba al lado de dos ladrones, que a veces se nos olvida eso. O sea, Jesús tuvo un sacrificio en la cruz, pero también habían otras personas ahí que estaban siendo crucificadas en ese mismo momento. Y la Biblia nos enseña que eran dos malhechores, según la palabra. Entonces, estos hombres estaban colgados al lado de Jesús, pero cada uno de esos hombres tenía una perspectiva diferente. Mientras que uno vio a Jesús de una forma, otro lo vio de otra manera. Por eso vemos en la Biblia que uno se salvó, pero el otro sabemos que se perdió. Y en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 39 al 43, nos cuenta un poco de esta historia. Y dice lo siguiente, dice, uno de los criminales
colgados junto a él, ¿qué pasó? Se burló. ¿Qué le dijo? Así que eres el Mesías. Así que eres el Mesías, le preguntó. Demuéstralo salvándote a ti mismo. Pero míralo luego lo que le dice. Y a nosotros también. En Colombia le diríamos conchudo. ¿Y qué dice el siguiente? Pero el otro criminal, o sea, el otro bandido, no el que estaba alegando, sino el otro, protestó. O sea, le dijo al otro, hey, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. O sea, el otro criminal estaba teniendo una postura diferente porque dijo, oye, tú ni aún en esa condición en la que estás, ¿tú respetas a Dios? ¿Y qué dice el siguiente? Dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo Jesús, acuérdate de mí. Luego le dijo, o sea, él a Jesús, ¿vale? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es que un ladrón, un malhechor, alguien que está condenado, que parece que estuviera haciendo las cosas mal, sabe lo que significa el reino de Jesús? A mí me pareció súper curioso eso. O sea, lo leí y yo dije, wow, o sea, esta gente había escuchado el evangelio, no eran desconocidos de Jesús. Porque uno le dice, si tú eres el Mesías, o sea, sabía quién era Jesús, y el otro le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era gente que en algún momento escuchó el evangelio, escuchó la palabra, sabía algo de Jesús. ¿Y qué dice el 43? Dice, Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí en la mañana yo estaba escribiendo la enseñanza e hice unos apuntes yo creo que muy puntuales para la enseñanza de hoy. Y anoté lo primero, dije, ambos estaban a la misma distancia de la salvación. O sea, ambos estaban a la misma distancia de la cruz. De hecho la Biblia nos enseña en la palabra del trigo y la cizaña que en la iglesia hay dos tipos de personas: los que son trigo y los que son cizaña. En la parábola de las 10 vírgenes nos habla que 5 eran insensatas y 5 prudentes. O sea, en la iglesia la mitad de gente, la mitad son gente que realmente está buscando a Jesús, pero la otra mitad es gente que o está protestando o está yendo por compromiso, va porque sí, porque encuentra en la iglesia un círculo social o lo que sea, pero no porque realmente va a buscar a Jesús. Y se plantea en la cruz lo mismo. Habían dos personas, ambas con la misma posibilidad de salvarse, pero una reconoce a Jesús como su Mesías y el otro reconoce a Jesús como uno más, con burla, con irreverencia. Ambos estaban a la misma distancia de la salvación y ambos seguramente habían escuchado de Cristo, de su promesa, seguramente habían visto milagros. El mensaje del evangelio seguramente habría llegado a ambos, pero ambos tenían posturas diferentes. De hecho, aquí en la iglesia, cuando se predica la palabra de Dios, a cada uno de nosotros nos llega diferentes. Tenían posturas diferentes y lo noté aquí, decía uno con una postura de rebeldía. Prefiere decirle, sálvate a ti mismo, si lo que dices es verdad, pero no sin antes pedirle que de paso lo salven a él. ¿Cuántos son felices con la fe ajena? La fe que no nos cuesta, la fe que no depende de nosotros, la fe que depende de otros, que otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. A nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, le encanta delegar responsabilidades en los demás. Y lo veíamos en Génesis cuando Adán y Eva peca Eva. Ella dice, la serpiente me dio, y luego le pregunta, ¿y Adán qué pasó? No, la mujer que tú me diste. Todo el tiempo buscamos
culpables y otros responsables de nuestros actos. Y eso era lo que estamos viendo en estos dos hombres que están a cada lado de la cruz. Nosotros tenemos a veces una personalidad egoísta, porque queremos que otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. Venimos a la iglesia, por ejemplo, esperando un milagro, pero queremos que el milagro no se haga con nuestra fe, sino con la fe del pastor, con la fe del predicador o la fe. Muchos esperan a que venga el super profeta o el super apóstol a la iglesia para poder venir o traer sus mejores prendas o venir puntuales a la iglesia. Eso es un guiño a la iglesia, ¿vale? Lo que sea, esperamos que pasen cosas para poder nosotros estar en una postura porque queremos y esperanzamos y ponemos nuestras cosas en los demás. De los 20 y tantos milagros que hay en la Biblia, en 17 aproximadamente, Jesús le dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es decir, que nuestra fe realmente es la que salva a Jesús. Y por eso la mujer que estaba en el flujo de sangre, Jesús en alguna parte de la Biblia o en alguna parte de la Escritura dice que tocando el manto de alguien somos sanos. No, pero la fe de esa mujer creó un método para ser sana, para ser salva posteriormente a causa de su fe. Es decir, que ella no delegó su fe en otros, sino que dijo: yo necesito ser salva, voy y agarro, aunque sea al borde de su manto, para yo sanarme. No delegó su fe en otros. No esperó que Jesús viniera y orara por ella. No esperó que llegara el domingo para ir al templo. No, ella necesitaba un milagro ahora y buscó a Jesús en ese momento, no lo buscó después. Y nosotros delegamos o esperamos que sucedan las cosas. Ay, yo quiero un trabajo y ojalá que Dios me lo dé. Y nos quedamos durmiendo. No, yo quiero tal cosa y nos despertamos tarde. No, yo quiero que Dios me bendiga y no somos lo suficiente para Él. Queremos que Dios nos ponga a nosotros de primero, pero Dios en nuestro top de prioridades está de último. Primero el trabajo, después los amigos, después las fiestas, después las invitaciones, después la ropa, después esto, y Jesús y Dios están por allá de último. Pero queremos que Dios nos ponga de primeros. Este hombre ni siquiera por él quería ser salvo, pero por si acaso Jesús se salvaba, él quería meterse en la bendición. Pero ¿cuál es la perspectiva del otro? La perspectiva del otro era: no importa, Señor, yo te respeto, yo tengo respeto ante ti y solo te pido que el día que tú vengas te acuerdes de mí. Una postura más reverente. Hice otra anotación aquí, dice: hoy es el día de reconocer que necesitamos de Jesús, y no solo eso, sino que empecemos a tener reverencia por su palabra. Y la reverencia no es solo cómo nos comportamos, sino la disposición que tenemos en nuestro corazón para recibir su palabra. La palabra de Dios a veces está siendo expuesta, pero estamos pensando en lo que vamos a comer. Nos paramos 500 veces al baño, luego abrimos el móvil, no para buscar la Biblia, sino que nos ponemos a ver stories, estados, Instagram, lo que sea, y nos desconectamos del Señor. A veces, yo me acuerdo que en Colombia, en la ciudad donde nosotros somos, en Leticia, como es un pueblo pequeño y es frontera con otros países, entonces tenían la costumbre de poner el himno del país. Y yo me acuerdo que cuando ponían el himno, todos teníamos que detenernos por completos porque el himno de la República de Colombia estaba sonando. Y lo mismo pasaba en la escuela: si estaba el himno, no importa si tú estabas en la puerta a la mitad, tú te detenías y te quedabas quieto por reverencia a la bandera. Pero la palabra de Dios a veces está siendo expuesta, está a veces siendo enviada y estamos pensando en otra cosa menos en su palabra. ¿Y qué es más importante, una bandera de un país que Dios creó o el Dios que creó todas las naciones? Amén. Jesús quiere que tengamos reverencia por Él y por su palabra, por Él y por lo que Él dice. Esa reverencia que tuvo este hombre que estaba siendo acusado y condenado por rebelde, malhechor, ladrón,
Este hombre nos da una lección de lo que es un genuino respeto por Jesús. Porque era un hombre que no había hecho ninguna clase, no había pasado por 20 iglesias. Era un hombre que no sabía nada de doctrina, un hombre que quizás no sabía de promesas, solo había escuchado de un Jesús, no sé su condición. Pero era un hombre que tenía clara una postura sobre algo. Y es que le presentaron a Jesús y tenía respeto por el Jesús que le presentaron. A nosotros nos han hablado de un Cristo, pero cada uno tiene una postura diferente de Jesús, una perspectiva diferente. Cuando Jesús es uno solo, inmutable, no cambia y permanece para siempre. Amén. Este hombre primero reconoce lo que está sucediendo y reconoce sus pecados, porque él dice que nosotros, dice ahí en la Biblia, nosotros hemos cometido estos delitos y por eso estamos siendo crucificados. Pero Jesús no está haciendo nada, es inocente. Él reconoce su condición de pecador. Y eso le falta mucho a la iglesia. Nosotros sabemos que para poder que un drogadicto se empiece el procedimiento para liberarse de la droga, tiene que reconocer que es adicto a algo. Si no, de nada sirve tú amarrarlo, siempre va a querer consumir lo que consume porque no ha decidido en su corazón dejar de hacerlo. Si venimos a la casa de Dios y lo buscamos aún en nuestro hogar, en donde sea, es porque fielmente reconocemos que lo necesitamos a Él. Y debemos tener esa postura siempre con Dios. No la postura de que yo busco a Dios porque Él es mi Dios, no. Lo buscamos porque lo necesitamos. Lo amamos porque Él nos amó primero. Ese es el Dios y esa es la visión que tenemos que tener del Señor. Hice una punta aquí, dice: tú, Señor, te hiciste maldición por mí. Tomaste mis pecados y los llevaste a esa cruz. La recompensa de la humillación genuina y la reverencia es la salvación. El respeto a Dios, creer en su palabra, saber quién es el Jesús que tenemos, nos lleva directamente a la salvación. Por eso les decía hace rato que en el libro de Números, por ahí hay una historia que empiezan las serpientes. ¿Quién se sabe esa historia? Empiezan serpientes a atacar al pueblo de Israel. Y cuando los empiezan a atacar, empiezan a morir porque empiezan a verse envenenados. Pero dice la Biblia que Dios le dice a Moisés que eleve una estatua con una serpiente de bronce y que todo aquel que mire la serpiente, ¿qué iba a hacer? Iba a ser curado, iba a ser sanado de ese veneno de la serpiente. Una cosa increíble. ¿Y cuántos sabemos que la serpiente, pues en realidad lo vemos con un aspecto negativo? Y la primera vez que yo leí eso, yo no entendía por qué Dios puso una serpiente arriba para que el pueblo de Israel sea sanado. Si la serpiente es todo lo contrario a lo que creemos. Pero Dios me enseñó algo. Y es que Jesús se puso ahí arriba y aunque no era maldición, todo el mundo lo vio como una maldición. Aunque Él no merecía estar ahí, todo el mundo lo apuntó, lo ultrajó, lo molió, lo destruyó por completo, lo vituperó, lo lastimó. Y todo el que ve esa cruz hoy en día es sano, es salvo, tiene vida eterna. Pues lo mismo pasó con esa serpiente. Esa serpiente no es más que una profecía de la muerte de Jesús y la victoria en la cruz. Y todo el que mire la cruz será sano, así como todo el pueblo de Israel que vio esa serpiente también fue sano. Ese es el cumplimiento de la palabra y de la profecía de Dios. En Lucas 23:44, vamos a Lucas 23:44, seguimos ahí en la misma lectura. Mira lo que dice: ya era alrededor del mediodía de la hora sexta, es decir, que el sol estaba arriba completamente. ¿Y qué dice lo siguiente? Y la tierra, perdón, Javi, anterior. Y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Wow,
Lo que habíamos visto que se creó en penumbras no es el día siguiente, es que a causa de la muerte de Jesús, la tierra se oscureció por completo durante 3 horas, haciendo una señal profética de los 3 días que iba a pasar la tierra en luto a causa de su sacrificio. ¿Qué dice el siguiente? Y la luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y no solo se rompió de manera literal, sino que el sacrificio de Jesús nos abrió una puerta inmensa para que no solo en Jerusalén se adorara a Dios, sino que la presencia de Dios ya no se iba a ver reflejada en un solo lugar, sino en todo el mundo. En cada lugar donde busquemos al Señor, ya no iba solo a estar en un lugar. La presencia de Dios iba a estar en todo el mundo, en cada lugar que lo busquemos, a causa también de ese sacrificio. Vamos a leer el siguiente. Y después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Siguiente, David. Y cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Jesús nos dio una gran lección de humildad, de vida, de comportamiento, y es que a pesar de todo lo que habían hecho, solo estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Siempre dijo: no le tomes en cuenta. Él aprendió, y Jesús nos enseñó la importancia de saber nosotros comportarnos aún en medio de la gente que nos rodea, aún en medio de lo que nos quiera perseguir y acoger. Este era un hombre justo. Ponlo en la Reina Valera, por favor, Javi. Vamos a leer el 48. Y lo que sigue aquí me deja totalmente loco de lo que hoy aprendimos. Vamos a leer el 48. Y mira lo que dice aquí. Esto de verdad es súper profético. Porque mira lo que dice. Dice: toda la multitud de los que estaban presentes en este, ¿qué? Espectáculo. Wow. Como si la muerte fuera algo para gozarse. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Hoy el mundo está lleno de gente amarillista. A la gente le encanta ver la violencia. A la gente le encanta ver que a otros les pase cosas malas. Mientras a mí no me pase, me da igual. Mientras sea a los demás y no a mi familia, a mí me da igual. Pero no solo eso, sino que esta gente se estaba gozando de la muerte de Jesús. Eran unos amarillistas porque seguramente la gente que estaba en Jerusalén fueron los que lo entregaron a él, los que eligieron a Barrabás. Y ahora cuando vieron que la cosa iba en serio y cuando vieron que el corazón de muchos se arrepintió, pues la gente empezó ya a decir: es verdad, los golpes en el pecho representan remordimiento. O sea, es una forma de mostrar el remordimiento que era el hecho de asesinar a una persona inocente. Pues esta gente que quizás hasta hace un momento se gozaba de la muerte de Jesús, no sabemos qué estaba pasando. Seguramente no estaban ahí tristes, porque solo es un espectáculo de amarillismo ver cómo le quitan la vida a alguien. Una persona que está bien de la cabeza y que no tiene nada que ver con algo, no creo que se goce de ver ejecuciones. No creo que se goce de ver cómo torturan a otros. Los que estaban ahí seguramente se gozaban hasta que vieron que Jesús murió y dio su último suspiro. Y ahí sí dice la Biblia que viendo ya lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Luego de que todo lo malo que sucedió, ahí sí se arrepintieron. Parece que se arrepintieron. Y mira lo que dice el 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirándose estas cosas. O sea, la gente que realmente le importaba a Jesús ni siquiera era capaz de soportar verlo de cerca. Pero la gente que no le importaba estaba en primera plana.
Y en la iglesia vemos lo mismo. Como cristianos vemos nosotros que a veces es hermoso aquí hablar en lenguas y dar mil vueltas y hacer mil cosas y creer que estamos viendo mil cosas. ¿De qué nos sirve si estamos lejos de Jesús realmente? Se cumple la palabra de Isaías que dice, en Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso pasa. Estamos aquí creyendo que estamos adorando a Dios y solo estamos en un espectáculo amarillista, creyendo que nos arrepentimos, pero la gente que de verdad busca a Dios está en el secreto, no en lo público, está detrás del velo, realmente buscando la presencia de Dios. Quizás aquí los que estemos parados aquí al frente ni siquiera seamos dignos. No sé si alguno de ustedes quizás puede que ore más que yo, que tenga una intimidad mejor con Dios. Y a veces nosotros, creyéndonos moralmente superiores, no sabemos la bendición que cargan ustedes encima. Porque ni siquiera los apóstoles estaban con Jesús, porque los apóstoles estaban escondidos por miedo de que los judíos los atraparan. Y gente que eran discípulos secundarios, seguidores de Jesús, eran los que estaban llorando su partida. Y uno que otro, que hacía mucho show adelante, golpeándose el pecho, la realidad era que estaba gozándose que Jesús estaba siendo entregado. Yo quiero que esta iglesia, y yo le pido a Dios que las personas que Él añada a nuestro ministerio sean personas que realmente amen a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No que de labios honre a Jesús, sino que cuando vengamos a este lugar y cuando recibamos a Cristo, cada palabra que sea expuesta, la recibamos en nuestro corazón. Podamos decir realmente gracias, Señor, por tu palabra. Y cuando lo estemos adorando, lo adoremos de corazón, no golpeándonos el pecho cuando hace un momento veíamos con amarillismo lo que pasaba, sino con un corazón realmente preocupado y amándolo a Él primeramente. Hoy domina el mundo, les estaba diciendo, lo que gobernaba ya en esta época, el amarillismo, el poco pudor que tienen algunas personas, la insensibilidad que tienen algunos de ver cómo se destruyen unos a otros mientras nosotros callamos. Uno de los choques culturales más fuertes que tuvimos con Dayana al inicio es que cuando vinimos a este país había pues poca, lo veíamos así como que la gente es poco sensible. Y con Dayana vimos, por ejemplo, una vez que íbamos por la Condesa, como un señor mayor se cayó, iba cruzando el semáforo y se cayó al suelo y nosotros íbamos bien adelante. Y yo aquí como me ven todo atlético, me volví corriendo a levantar a ese señor, lo cargué y había gente cerca y no hicieron nada por el señor. O sea, todo el mundo como que lo vio y siguió de largo, los coches frenaron. Y nosotros que estábamos al otro lado vinimos corriendo a ayudar al Señor, lo limpiamos, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, perfecto. Y ver que nos hemos vuelto insensibles a muchas cosas. No podemos permitir que hermanos en la fe nuestros quizás se acuesten con hambre o con sed y nosotros en nuestra cama durmiendo tranquilos, no. Dios quiere que realmente no solo seamos una iglesia de domingo, sino preocupados unos a otros. Y por eso siempre les decimos, si usted puede, saluda al que no conoce, dele un abrazo, coja su teléfono, ore. Eso es importante también para el crecimiento de nosotros como iglesia. Pero a pesar de todo esto, Dios no lo tiene en cuenta. Eso es lo maravilloso de Dios. Y eso es lo que Él nos enseña en su carácter. De hecho, ahorita que empezamos el culto, yo andaba con los pelos afuera porque las chicas de la alabanza no llegaban tampoco. Ya 2 años de disciplina también. Pero Jesús es así. Jesús no toma en cuenta esas cosas. No porque Él sea un Dios fácil, sino porque Él nos ama y su amor es superior a esos errores. Y a pesar de que somos quizás amarillistas en algunos momentos, Dios es superior al amarillismo. Jesús es superior a los chismes, Jesús es superior a las mentiras, Jesús es superior a todo eso. Y Él solo tiene una mirada en ti. Y es la mirada de un amor, de un hijo perfecto, de un hijo santo, de un hijo sin mancha. Así es como Jesús te ve. Jesús no te ve como te vemos algunos.
Jesús no te ve como te ve tu familia. Jesús no te ve como te ven tus hermanos. Jesús no ve el historial de la vida que tú tuviste. Jesús tampoco ve el historial de tu teléfono, de lo que tú haces o lo que tú ves. Él solo te ve con ojos de amor y de misericordia. Así te ve Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 15. A ver si ya lo tienen por ahí. En el versículo 20, Javi, porfa. Y yo quiero, por favor, que todos lo leamos. Vamos a leerlo. Si se quiere poner de pie en reverencia de la palabra de Dios, póngase de pie. Y vamos a leer 1 Corintios 15, 20. Del 20 al 28. Y esto es hermoso porque es un planteamiento certero de su palabra. Y leámoslo juntos. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que Él sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Puede tomar su lugar. Qué poderoso es eso. Y en otras palabras, para traducirle, ¿sabe qué está diciendo? Todo está vencido. Aún la muerte que hoy nos agobia, la muerte que se ha llevado a nuestra familia, a nuestros abuelos, la muerte que quizás te llevó un hermano, un primo joven, la muerte que hoy arrasa a personas que han tenido cáncer, la muerte que da vueltas en León, en España y en el mundo, la muerte que aqueja a nuestras familias, la muerte que persigue aún a personas que amamos porque están en el camino incorrecto. Todas esas cosas tienen un fin porque ya Cristo venció. Y yo le digo a la iglesia que es un tiempo en que nosotros no solo debemos aferrarnos a esa promesa, sino también estar atentos porque el Señor viene. Y siempre lo escuchamos, Cristo viene y Cristo viene, pero realmente estamos en un tiempo donde yo no sé siquiera si Abigail vaya a crecer, porque solo vemos señales de lo que viene ahora, pronto, y no es un juego lo que está pasando en el mundo. Y escuchábamos, y yo veía por ejemplo a Gigi Ávila, que fue un evangelista que durante mucho tiempo predicaba el advenimiento de Jesús, y luego vemos desde hombres como el pastor Seymour en la calle Azusa predicando ese evangelio de avivamiento, ese pentecostalismo carismático que hoy nosotros llevamos en nuestras venas y es lo que predicamos. Todas esas cosas se han cumplido y el Señor está muy, muy cerca de su venida, y debemos estar firmes y debe encontrarnos a nosotros como una iglesia sin mancha alguna. Toda nuestra fe, toda la doctrina, todo nuestro origen como cristiano y lo que se determina cristiano está desarrollado en una serie de verdades, y es que nuestro Señor Jesús, la primera verdad es que nuestro Señor Jesús murió y resucitó, vive, está a la diestra del Padre y Él volverá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero también creemos de que Él nació de una virgen,
También creemos de que Cristo, cuando estuvo en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y la otra verdad que tenemos es que gracias a que Él murió y resucitó por nosotros, ese sacrificio le determinamos la expiación de los pecados a través de Cristo. Y esas verdades deben ser inamovibles en nosotros y en nuestra perspectiva, en nuestra visión y en nuestra convicción como cristianos. Si hay alguien que viene y les dice que alguna de esas verdades son erróneas, anatema sea, como dice el apóstol Pablo. Hoy la iglesia, el mundo, en las redes sociales están llenas de herejías, de gente que dice predicar a un Cristo, a una Biblia y simplemente cogen fragmentos de internet de una parte y otra y se lanzan a la primera hablando cosas que no conocen, y hay que tener mucho cuidado. Si usted quiere llenarse de herejías, entra a TikTok o a Facebook o a YouTube. Y es triste porque ahí nosotros también estamos. Síganos en YouTube. Pero es la verdad. Hay un montón de herejías y pseudopastores y apóstoles y profetas y un montón de títulos que se ponen, que la realidad es que están pervirtiendo la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Lo que más buscamos como iglesia es que tengan un encuentro con Jesús, pero que también lo conozcan. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Y ya para terminar, porque estoy un poquito alargándome, vamos a hablar del momento clave que cambia la historia de la humanidad, y es la resurrección de Jesús. Y para eso vamos a Juan capítulo 20. Mira lo que dice en la Biblia. Dice: el primer día de la semana, ¿qué más dice? María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena, una mujer valiente. Nosotros por eso nos encantan las mujeres en el ministerio, porque mientras los hombres estamos dormidos, las mujeres están organizando, limpiando. ¿Qué estaban haciendo los discípulos, los apóstoles por allá escondidos conmigo? Andrea le da su calvazo a Javi. Mientras los hombres estamos dormidos, mira, hay 1, 2, 3, 4 hombres aquí, Israel 5, pues estamos llenos de mujeres. Y es una bendición tremenda las mujeres en el ministerio. Y esta mujer, María Magdalena, hace algo interesante, porque es la primera, la valentona, que va a buscar a ver dónde está su maestro, dónde está su Señor. Y dice que va muy de mañana, va aún cuando estaba oscuro, en el amanecer. ¿Y qué más? Y dice que vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Qué más dice, Javi? Entonces corrió y fue a Simón y a Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Yo quiero tener la autoestima de Juan, ¿no? Porque Juan decía a mí, no, él decía el discípulo amado. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Hasta ahí, Javi. Qué poderoso, ¿no? Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesús resucita, y en medio de ese amanecer, de esa hora súper temprana, está María Magdalena esperando a encontrarse a un Jesús muerto. Realmente María no esperaba que Jesús resucitara. María solo iba a encontrarse al cuerpo de Jesús. Ellos habían visto señales, milagros, prodigios. Jesús les había prometido cruzar el mar
y lo cruzaron. Jesús les había prometido 1000 cosas. Vieron que Lázaro resucitó, ¿sí o no? Pero María iba con una mentalidad de encontrar a un Cristo muerto, no un Cristo vivo. Si ellos, viendo a Jesús, viendo sus milagros, viendo sus señales, viendo todo lo que habías hecho, estaban esperando encontrarse un Cristo muerto, no me imagino nuestra fe entonces. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Porque ellos habían visto todo, pero a pesar de que habían visto todo, habían visto un muerto resucitar. Científicamente hoy, por más de los avances de la ciencia que han hecho, nadie ha podido resucitar un muerto. Solo Dios. Aún así, esta mujer esperaba encontrarse a un hombre muerto. Esto me dejó loco. Y la noche oscura que tú estás viviendo, así como Jesús, que se levantó y la piedra fue quitada y la tumba fue vacía, así también esos días de angustia que nosotros hemos vivido. Y si tú tienes fe, recíbelo. Esos días de angustia, esos meses de temor, esos meses que aún estamos batallando con los papeles, los que no tengan papeles, esa gente que aún no tiene trabajo y ha estado batallando con su economía. Todas esas cosas van a pasar. El cielo y la tierra también van a pasar, pero su palabra santa y verdadera, no pasará. Sin importar realmente lo que les voy a contar, si es una tradición judía o no, porque lo investigué, unos dicen que no, otros dicen que sí. Hay un acto profético muy bonito ahí que se plasma en la Biblia, que vuelvo y les digo, aunque no sé si es una tradición o no, porque es algo que muchos teólogos lo ven de manera escéptica porque no se puede determinar, otros dicen que sí, y es que cuando Jesús enrolla su sudario y lo acomoda ahí en un lado aparte, es una representación muy bonita de lo que algunos teólogos afirman que son las tradiciones judías primitivas, y es que cuando ellos estaban comiendo, cuando el amo estaba comiendo y dejaba la servilleta doblada en la mesa y se paraba, el siervo lo miraba y decía, mi amo aún no ha terminado, mi amo regresa. Pero si la servilleta estaba desordenada y tirada, significaba que su amo ya había terminado de comer. Entonces el siervo venía y recogía los platos y los llevaba. Y hoy en día en muchas partes, la cultura europea es lo mismo. Si tú dejas la mesa de una forma, saben que ya terminaste de comer, y si no, pues no. Por ejemplo, Dayana tiene la costumbre de dejar ahí un pedacito de hueso con pollo y dice para el perrito. Entonces nadie puede quitar ese plato porque es para el perrito, pero si no hay nada es porque se puede recoger. Entonces muchos teólogos dicen que esa es una forma en la que Jesús nos dejó un mensaje, y es que si Él lo dejó ahí es porque Él no ha terminado la buena obra. Él vuelve. Amén. Y si no es así, igual es maravilloso saber, porque tenemos clara la promesa que nuestro Señor Jesús va a volver y que la tumba está vacía. Hoy en día se visitan un montón de tumbas. En Colombia la tumba de Diomedes Díaz, y la gente va y no me sé ni una canción, pero les pongo ahí el baile, y se toman su aguardiente y le dejan en la tumba de Diomedes, en la tumba de Pablo, pero en la tumba de Hitler, en la tumba de Lenin, no importa en qué tumba alrededor del mundo de la gente que ya ha muerto, van y les ponen flores y les ponen cosas, lo que sea. En todas hay un común denominador, y es que solo van a encontrar los restos de esa gente, porque esa gente murió y ahí quedó. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo es una tumba que está vacía, porque no es un muerto, Él vive. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y mira lo que dice más adelante, ahora sí, Javi, ponlo en el 11. María se encontraba, dice la Biblia, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras se inclinaba para mirar, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ponlo en el 12, Javi, porfa, en la NTV. Dice que vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera
y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Dice el 13, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El 14 dice, dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. ¿Quién era? Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Y dice el 15, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Wow. Esta María era rebelde, ¿no? María estaba buscando a un Jesús muerto. Y yo entiendo a María, porque es como si ahorita me dijeran, no sé, todos tenemos familia en otro lado, ¿no? En Colombia, Nené tiene en Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil, tiene familia. Y si te dicen, ¿tienes tus papás allá? No, Nené, a tu papá. O a tu mamá. A tu mamá la tienes allá. Entonces, si a ti te dicen, o tú sales ahora mismo, en tu mente, ¿dónde está tu mamá? En Costa de Marfil. Y si ahora mismo tú bajas las escaleras y ves una señora pasando igual a tu mamá, tú dices, ¿es mi mamá o no? Pues no. Aunque se parezca a ella, tú vas a pensar que no es. ¿Por qué? Porque en tu mente, tu mamá está en Costa de Marfil. Pues lo mismo le pasaba a ella. ¿Dónde ella tenía su mente? A un Jesús muerto, a un Jesús llagado, cortado, ultrajado, lleno de sangre, destruido, envuelto. Ella no se imaginaba que Jesús en su promesa le había visto, le había dicho, yo volveré y resucitaré. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado promesas a nosotros? Voy a ver a tus hijos sirviendo, voy a verte con un matrimonio completo, voy a verte con un matrimonio restaurado, con una casa propia, con un coche propio, con una empresa propia. Y nosotros estamos como María, pensando en lo que tenemos y no en lo que Dios nos ha dado. Porque no solo lo prometió, sino que ya lo dio. Cuando Dios te dice que Él te va a dar, no es que te lo va a dar, ya está predestinado para ti. Y cuando Dios nos prometió a Abigail, yo soñaba con ella, yo no la veía, yo abrazaba la panza de Dayana y Dayana no había nada. Estaba modo light, estás hermosa, mi amor, ¿vale? Estaba más light, increíble, y orábamos por ella, porque teníamos la visión clara de que no solo Dios lo prometió, sino que hecho está. Y Dios hoy le está diciendo a más de uno que se empiece a recordar todas las promesas que Dios le ha hecho. Todo lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. No importa lo que diga la gente, no importan los noticieros, no importa si se cae la bolsa, si se sube, si explota, si viene otra pandemia. Si Dios te lo prometió, Dios lo cumplirá. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. Estaba peleando ya con Jesús María. Y el 16, María estaba que se agarraba trompadas ahí con el jardinero. ¿Sabes qué es lo hermoso de los jardineros? Que los jardineros son expertos en resurrección. Porque muere una planta, siembran otra, crece, vuelve a nacer, dan fruto, la vuelven a cortar. Los jardineros saben qué es morir y vivir. Son unos cracks. Dice la Biblia en Juan 12:24, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Por eso dice Jesús, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dios es un experto sembrador. Dios sabe lo que es morir y vivir. Ahora sí ponen el 16, Javi, ya vamos a terminar. Está Abigail. María no estaba riéndose como Abigail. María estaba enojada. Dice, María, dijo Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó, Raboní,
que en hebreo significa maestro, rabí. En el 17, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. ¿Qué dice el 18? Y María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Dios tuvo que darle un sacudón. Jesús tuvo que pararse literalmente frente a ella y como que decirle, María, soy yo. Y cuando María lo ve en su mentalidad de que me pueden volver a quitar a mi Señor, dice que trata de aferrarse a Él. Pero Jesús le dice, no me toques, todavía no he ido al Padre. Y eso tiene una explicación mucho más profunda, porque para ver al Padre hay que estar santo, purificado. Jesús no se podía manchar. También porque Jesús tenía que pasar un tiempo de purificación dentro del Padre para luego presentarse a los discípulos. Es un estudio un poco más completo, más complejo, pero la esencia de todo es que no podemos ver a Jesús como lo vio María en su momento, sino que tenemos que ver a Jesús como el Dios nuestro que es. Por eso al inicio de esta semana, cuando empezamos, yo les decía, ¿cómo ven a Jesús? ¿Lo ven como el que está en un palo por allá en una cruz? ¿El que aparece en el fin de semana en mi vida? ¿El que yo tengo de fondo de pantalla? ¿El que tiene la Biblia que yo leo? ¿O mi todo? ¿Qué es Jesús para ti? Y Jesús debe ser nuestro todo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por este día.